Id y hacer discípulos, lección 10. ¿Quién es Satanás y cómo cerrarle las puertas en tu vida? Tema 22. Importancia del arrepentimiento, el perdón y el mantenimiento. Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Gracias por acompañarnos en estos temas de la lección 10. El primer tema es Conoce a tu adversario, el diablo. En el segundo tema, discierne dónde has abierto la puerta al enemigo. Comenzamos a ver las posibles puertas abiertas a través del involucramiento en prácticas ocultistas. En el tercer tema tratamos con actitudes y conductas de pecado que abren puertas al enemigo, como el orgullo, la rebeldía, la envidia, el engaño. También vimos cómo tratar con desórdenes en la alimentación, tendencias al suicidio, secuelas del aborto o los desórdenes sexuales. Concluiremos esta serie con este tema: cómo perdonar, arrepentirnos y bendecir de manera efectiva, y cómo conservar nuestra libertad. Objetivos de esta lección. 1. Ayudarte a identificar momentos en los que has permitido una puerta de acceso al enemigo por la manera en que reaccionaste ante los traumas emocionales. 2. Ayudarte a tratar con estos traumas emocionales de una manera espiritualmente efectiva. A manera de autoevaluación, una pregunta: ¿puedes discernir áreas emocionales en tu vida en las que el enemigo te ataca constantemente y en las que no has logrado vencer hasta ahora? ¿Cómo gana acceso el enemigo a nuestras emociones? El enemigo gana acceso a nuestras emociones a través de traumas que hemos sufrido o cuando hemos sido víctimas del pecado de otros. Esto sucede si respondemos a ese trauma o pecado con temor, odio y deseos de venganza, o si recibimos el mensaje de rechazo, maldición o condenación que se nos transmitió en el momento del daño. Para que el enemigo no tenga acceso a nuestras emociones, es muy importante: 1. Perdonar. 2. Bendecir. Y 3. Arrepentirnos de cualquier pecado de nuestra parte. Veamos cómo estos tres principios espirituales nos ayudan a ser libres de la influencia del enemigo en el área de nuestras emociones. Primero, perdonar. Necesitamos perdonar a otros para cerrar la puerta al enemigo y para que no gane ventaja sobre nuestra vida. Segunda de Corintios 2. Las Escrituras enseñan que debemos perdonar como hemos sido perdonados. Efesios 4, 32. Si no queremos perdonar, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Mateo 6, 15. El perdón es una clave para que seamos sanados emocionalmente e incluso físicamente. La falta de perdón impedirá que seamos liberados de ataduras emocionales, espirituales y físicas. ¿Qué es y qué no es el perdón? Perdonar no es olvidar. Puede ser que olvidemos la ofensa después de perdonar, pero el olvido no es el medio por el cual se perdona. Normalmente seguiremos recordando lo que pasó después de perdonar, pero esos recuerdos no tendrán el mismo poder de seguir haciéndonos daño. El perdón no es un sentimiento. No debo esperar a tener buenos sentimientos hacia la persona que me ha hecho daño para poder perdonarla. Si no perdono, los buenos sentimientos nunca se producirán en mí. Perdonar es una decisión, un acto de mi voluntad. Es tomar la decisión de cancelar la deuda de amor que esa persona tiene conmigo. Para poder hacer esto, no debo intentar excusar a la persona, justificar
su actuación o pensar que yo me merecía tal trato de su parte. Para poder perdonar, tengo que reconocer que ha habido una ofensa, o sea que esa persona tiene una deuda conmigo. Luego, si realmente he perdonado, no voy a procurar cobrarle lo que me debe, intentando hacer que vea lo malo que ha sido para que me pida perdón, sino que voy a desatar a la persona dejando todo el asunto en las manos de Dios. Perdonar es aceptar que yo tendré que vivir con las consecuencias del pecado de esta persona. De todas formas, vamos a tener que vivir con esas consecuencias, queramos o no. Pero si perdonamos, nos libramos de la atadura del resentimiento y todo el daño que nos hace. El resentimiento y la amargura nos atan emocionalmente y espiritualmente a las personas que nos han hecho daño. Bendecir. Para ser verdaderamente libres, no solo debemos perdonar, sino vencer con el bien el mal y procurar siempre lo bueno. Romanos 12, 17 a 21. Dirás, ¿no es suficiente que yo perdone a la persona que me ha hecho daño y que no le desee mal? ¿También tengo que procurar su bien? Así es. Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 44. Si hacemos esto, el Señor protegerá nuestro corazón y nos sanará. Ahora te invitamos a que des el paso de fe y obediencia a Dios orando para perdonar y bendecir a los que te han hecho daño. Te invito a que leas Lucas 6:37 y Colosenses 3:13. Para cada persona que te ha hecho daño y que todavía no has perdonado, di en el nombre de Jesús, perdono a decir el nombre de esta persona, por especificar los detalles que recuerdes de la ofensa. Señor, te entrego a ti mi dolor, el dolor que me hizo sentir. Dile al Señor qué produjo en ti esa ofensa: rechazo, humillación, ira. Renuncio al odio que tengo hacia esta persona y la bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Arrepentirnos. A veces tendremos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios por nuestra reacción a lo que se nos ha hecho. Por ejemplo, si hemos permitido que el temor entre en nuestro corazón cuando nos enteramos de que alguien nos hacía un trabajo de brujería, y si en vez de rechazar esa maldición hemos temido, debemos pedir perdón a Dios por haber recibido la maldición por nuestro temor, en vez de haber creído en su protección. Segunda de Timoteo 1:7. Otras razones por las que debemos arrepentirnos pueden ser si hemos recibido la condenación de parte de otros, aunque ésta no viene de Dios, Romanos 8:1, o si hemos aceptado el mensaje de rechazo, al ser abandonados, maltratados o al haber sufrido abuso, y hemos creído la mentira de que no tenemos ningún valor y no somos dignos de ser amados, Jeremías 31:3. De esta forma, no hemos creído lo que Dios dice de nosotros, sino lo que otros nos han dicho o el mensaje que nos han transmitido. Si sufres de temor, miedos, fobias, complejos, dudas o inseguridades, usa la siguiente oración. En el nombre de Jesús rechazo y renuncio a todo espíritu de temor que me sobrevino por especificar detalles sobre la causa o di el nombre de la persona que lo provocó. Si se produjo por algo que dijo o hizo una persona, agrega lo siguiente: perdono y bendigo a decir el nombre de la persona en el nombre de Jesús. Ahora, la persona
que te está acompañando en este proceso debe orar de la siguiente manera: rompemos el yugo de temor, odio, rechazo, maldición, condenación en la vida de, decir el nombre de la persona, y mandamos que todo espíritu inmundo huya de él en este momento, en el nombre de Jesús. Si tienes que pedir perdón a Dios por no haberle creído a Él, sino a otros, puedes usar la siguiente oración: Señor, perdóname por ser lo más específico posible. Decido creerte a ti y lo que dice tu palabra. Me abro a ti para escuchar lo que tú dices acerca de mi persona y para recibir tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Esperas un momento en silencio para que Dios te ministre y para que recibas una nueva revelación acerca de quién eres tú y cuál es tu propósito en Dios. Amén. Mantenimiento. Después de haber cerrado todas las puertas al enemigo, es muy importante saber cómo mantenerlas cerradas para no volver a ceder lugar al diablo en nuestra vida. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes de Galacia diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Los siguientes puntos son importantes para poder mantener nuestra libertad en Cristo. ¿Cómo estás tú en cada una de estas áreas? Primero, iglesia. ¿Eres miembro comprometido de una iglesia? 2. Rendir cuentas. ¿Rindes cuentas a alguien de tu iglesia, especialmente en las áreas de las que estás siendo sanado? 3. Biblia. ¿Lees la Biblia regularmente? ¿Estás permitiendo que Dios renueve tu mente a través de la lectura, el estudio y la memorización de su palabra? 4. Oración. ¿Estás pasando tiempo en la oración cada día? Te sugerimos que veas la serie del Padre Nuestro, que son los primeros 10 vídeos de nuestra escuela Nehemías. 5. Pensamientos. ¿Te estás disciplinando en el área de tus pensamientos? ¿Con quién puedes compartir tus luchas en esta área? 6. Nuevos hábitos. ¿Estás evitando prácticas, actividades, lugares o personas que te ataban a los pecados que has confesado? ¿Los estás reemplazando por aquello que contribuye a tu edificación y santificación personal? Amén. Que el Señor nos ayude y te ayude en ver la importancia del arrepentimiento, el perdón y el mantenimiento, y esperamos que estos consejos sean prácticos y útiles para ayudarte en este área. Como reconocimientos para esta lección 10 hemos recopilado información del libro de Neil Anderson, Rompiendo las cadenas, editorial Unilit 1991, y del libro de Paolo Bottari, Libres en Cristo, Casa Creación 1999. Acompáñanos ahora a la siguiente serie de temas de la lección 11. Extiende el reino con tu iglesia local.